Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Hoy, desde luego, nuestra mirada nos lleva a Grecia, al drama de los refugiados sirios que llegan a las playas de Grecia, quieren alcanzar Europa y mueren en el camino. Una fotografía espeluznante, dramática, la de un niño muerto en una playa. Ha recorrido el mundo y quizá ha conmovido conciencias. Hoy nos preguntamos si realmente servirá para algo esa polémica en torno a la fotografía. Hemos invitado a dos expertos en esta materia, en la atención y acogida a refugiados, y también a un profesor de fotoperiodismo de la Universidad de Navarra. Además, hoy les vamos a contar otra historia, la historia que tiene que ver con un reto solidario y deportivo. 4 deportistas españoles que recorren buena parte de los Pirineos se acercan a Navarra con el fin de recaudar fondos para ayudar a la investigación del cáncer. Y hoy también, además de correr de forma solidaria, vamos a ver cómo el estilista navarro, el peluquero de Irurzun, José García, abandonó en julio sus salones en Pamplona para desplazarse al sur de Bolivia y enseñar la profesión, el oficio, a jóvenes que apenas tienen recursos y ven muy complicado su salida en el mercado laboral. Estas son tan solo 3 historias, pero habrá bastantes más en el programa de hoy. Hoy sentimos conmoción, desde luego, por esa fotografía y por el drama realmente de los refugiados sirios que llegan o tratan de llegar a Europa y mueren en el camino, mueren en el mar. El Gobierno de Navarra ha decidido que hay que ayudar a estas personas y podrían llegar, quizá en próximas fechas, al menos entre 59 u 80 personas a Navarra. Se lo contamos en el siguiente vídeo. Huyen del horror para zambullirse en otra oleada de miedos e incertidumbres. Aún así, es su única salida. Dejan su vida y las circunstancias hacen que nos despertemos con imágenes como estas, que parecen mover y remover al mundo. Ahora, el Gobierno de Navarra da un paso al frente y se ofrece para la acogida de refugiados en la comunidad foral desde Líbano u otros países limítrofes al conflicto sirio. Entendemos que desde el Gobierno de Navarra no podemos limitarnos a la crítica de aquello que no nos gusta, sino que como Gobierno de Navarra tenemos que ser agente activo en la resolución y en la oferta de soluciones a la crisis de refugiados europeos. Eso sí, el Ejecutivo de Barcos ya estudia con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, la posibilidad de esta llegada directa a Navarra de personas que dejan atrás su país como consecuencia de estos conflictos armados. Podrían llegar entre 60 y 320 personas. De momento se desconoce la fecha de llegada, pues depende de los permisos internacionales. En todos casos estamos hablando, por tanto, de volúmenes claramente manejables en la medida en la que podamos contar con la colaboración de otras entidades, tratar de garantizar condiciones de vida adecuadas para los que vengan. Y además, el Ejecutivo pide a la sociedad que se movilice y colabore en la recepción de estas personas. Llamada también al conjunto de la población, repito, y entendemos que Navarra, tierra que siempre ha presumido de solidaridad en el mundo, ha de ser hoy eje central del asilo y, por lo tanto, ha de ser tierra de asilo. Para materializar este procedimiento, el Gobierno de Navarra pedirá la autorización específica al Gobierno del Estado para que autorice la operación. Bueno, primeros pasos que da Navarra en este sentido. Hoy vamos a analizar esta situación con 2 invitados. Hoy nos acompaña el profesor de fotoperiodismo de la Universidad de Navarra, Juan Cañada. ¿Qué tal? Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenas tardes. Y también está con nosotros Antidio Martínez de Lizarrondo. Él forma parte del cuerpo técnico del Observatorio de Inmigración del Gobierno de Navarra. ¿Qué tal, Antidio? Bienvenido al programa. Gracias. Buenas tardes. Bueno, desde luego, tema tremendo y dramático el que estamos viviendo. Si os parece, nos vamos a acercar a la calle, vamos a ver qué dicen los ciudadanos. ¿Hay que ayudar? ¿Ayudarían personalmente? ¿O de qué manera no se ve esta medida que adopta el Gobierno de Navarra? ¿Seríamos capaces de acoger a una de esas personas? Nos lo cuenta nuestro compañero Íñigo Ciganda. Son las imágenes que han conmocionado al mundo. Un retrato sobrecogedor del drama y la tragedia que persigue a los refugiados, de la vergüenza que asalta a Europa por la inacción de sus gobiernos. Huyen de la guerra y solo encuentran indiferencia. Aylan Kurdi tenía 3 años, su hermano, también fallecido, 5. Huían de Siria junto a otras 14 personas en un pequeño bote con dirección a Grecia y se han convertido en un símbolo de humanidad varada.
Durante el mes de julio, una media diaria de 2.000 personas realizaron este trayecto. Muchos han muerto en el intento, pero esta ha sido la mayor bofetada a Europa. Me parece increíble que siga pasando esto a día de hoy. Muy mal, mi corazón me dolió mucho. Muy triste, o sea, me parece una cosa que en los tiempos que estamos esto no se podía permitir. Me parece increíble. Horror, una pena tremenda porque me recuerda a aquella chiquita también que salió entre las llamas cuando, no me acuerdo si era Vietnam o algo así. Hoy la reacción parece más cercana. Por desgracia llega tarde, muy tarde, y tienen que ser imágenes tan duras como estas las que abran los ojos al mundo. Es un poco complicado, pero vamos, desde las instituciones yo creo que sí. Los demás tendremos que apoyar. Creo que tenemos recursos como para poder intentar evitar estas situaciones. Solo que hacen falta también pues intención, ¿no? Y ganas sobre todo de que no vuelva a pasar. Y si hay que meter allí dinero para que trabaje esta gente y donde hay guerras que acaben con ellas, hombre, por favor. Que se les acoja a estas personas y luego pues en lo que yo pueda pues colaborar un poco, ¿no?, con ellos. Mientras en medio mundo siguen levantándose barreras para evitar la llegada de estos refugiados, la ciudadanía es cada vez más consciente de su responsabilidad en este drama humanitario. Es la luz más brillante en estos momentos de oscuridad, la única esperanza para las cerca de 300.000 personas que este año han logrado llegar a Europa. Bueno, pues toma las riendas en este caso el Gobierno de Navarra y decide que hay que hacer algo, ¿no, Antidio? Vamos a explicar un poquito a los espectadores cómo se va a coordinar todo esto, cuándo podríamos tener a estas personas, cómo se va a canalizar la ayuda desde Navarra, cuántas personas podrían llegar a venir, cómo está la situación ahora mismo. Bien, pues la situación, digamos que en las opciones, habría básicamente 3 opciones de personas con solicitantes de refugio, asilo, que pudieran venir, y cada una tiene unas características diferentes, quiere decir a las posibilidades, ¿no?, incluso a los permisos a la hora de intervenir el Estado o no. El reasentamiento es traer personas que están en campos de refugiados en países limítrofes, como pudiera ser, por ejemplo, en campos de refugiados, por ejemplo, en Líbano, Jordania, etcétera, ¿no? Ahí interviene, hay que pedir permiso al Estado y interviene el Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Interior y Ministerio de Empleo y Seguridad Social a la hora de permisos, etcétera. Es más engorroso, ¿no? Lo que sí se supone, desde luego, es que el Estado va a colaborar, ¿no?, es el primer interesado en colaborar con aquellas comunidades, con aquellas administraciones públicas que estamos interesadas en acoger personas. La segunda opción sería la reubicación de personas que están en campos o que han llegado ya a la Unión Europea, en este caso Grecia, etcétera, o Italia, ¿no? Ahí, por ejemplo, entraría la cuota cuando se habla de que la Unión Europea ha pedido a España que acoja a X refugiados. La última cifra eran 5.000 y pico de esta semana, que Mariano Rajoy había dicho que se iba a acoger a 2.600, creo. Es la cuota, digamos, que está pidiendo la Unión Europea de personas que están ya en la Unión Europea. Y por otra parte habría unas 6.000 personas que ya en el primer semestre de este año han pedido refugio y asilo en España directamente. Y hoy mismo, hablando con ACNUR, nos lo comentaban el otro día, poco antes de entrar aquí, me comentaba la responsable diplomática de ACNUR en España que a los 6 meses, por la legislación, a los 6 meses están desbordados de recursos, el Estado no ha implementado recursos y los están dejando en la calle desamparados, sin digamos, poca opción más allá de que eres solicitante de refugio o asilo y sin más. Y entonces decía ACNUR, también comenta que dentro de las administraciones públicas que se impliquen, pues que sería una de las opciones de, digamos, dar cobijo, dar acogida a las personas que están también aquí. Serían esas 3 opciones. Sería una acogida temporal, que se recomienda, ¿no?, a las personas que quizá ahora ya muestren su interés o se hayan solidarizado con esta causa. ¿Qué deben hacer? Desde luego, la ciudadanía se puede implicar y se implica con todo lo que está ocurriendo, pero son las administraciones públicas las que tienen la responsabilidad. No se trata de que la ciudadanía acoja a personas refugiadas. La responsabilidad, en este caso, en primer lugar, es del Estado y luego, de manera colaborativa, pues con aquellas administraciones que se impliquen. Entonces, eso, es la administración, en primer lugar, la responsable, en colaboración con, puede ser entidades, como en este caso en Navarra, Cruz Roja,
ha venido manteniendo un programa de refugiados y ya está trabajando, digamos, en previsión de las personas que vengan aquí. Claro. A la ciudadanía lo que sí, desde luego, lo que se le pide es que se implique, desde luego, y emocionalmente nos implicamos todos sobre todo la imagen de ayer es brutal, ¿no? Así es. Pero bueno, tiempo habrá para ver qué maneras, qué cauces tiene la ciudadanía para colaborar. Ya veremos si pues ofreciendo igual alojamiento, poniendo alojamiento disponible, etcétera, porque no se trata tanto de hacer un campo de refugiados, de trasladarlo, sino de dotarles de la mayor bienestar, del mayor bienestar para estas personas que, no lo olvidemos, son personas desplazadas. Me preguntabas, en principio la perspectiva es atemporal, no bien, pues, es que depende de muchos factores el tiempo que estén. Pero ayer mismo comentaba un director de Servicio del Gobierno de Navarra que la persona que trabaja en cooperación al desarrollo, ¿no? Andrés Carbonero, que el mayor impacto que ha tenido en su vida dentro de lo que ha ido viendo fue en campos de refugiados y sobre todo con la guerra en los Balcanes, la tristeza infinita que veían en aquellas personas que son desplazadas de sus hogares, que han perdido probablemente sus hogares, amistades, familia, etcétera. Entonces, que no pensemos, por ejemplo, que las personas que vengan aquí van a venir, se les va a ver contentas porque son reacogidas, realojadas, etcétera. Son personas con una tristeza infinita y con un nivel de estrés traumático importante. Así es, sí, aún recuerdo, ¿no? Hace bastantes años cuando vinieron precisamente personas afectadas por la guerra de los Balcanes y estuvieron en diferentes lugares de Navarra, en Alsaso exactamente, ¿no? Recuerdo aquel momento en la residencia juvenil del Gobierno de Navarra. La fotografía que nos lleva a hablar precisamente del impacto de una foto, ¿no? Juan, es cierto que esta foto ha recorrido el mundo, ¿es necesaria o no? Se genera el debate, prescindible, imprescindible. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que se decida publicar una foto como esta, ¿no? Un niño muerto en una playa, en un mar, en la arena, vamos. Bueno, la fotografía, el fotoperiodismo en concreto, es un medio para transmitir lo que ocurre en el mundo. Es decir, es como la máquina de escribir del redactor, el fotógrafo, el fotoperiodista, lo que está haciendo es plasmar lo que ocurre, tanto cosas buenas como cosas malas. Es un medio, en definitiva, yo creo que en ocasiones equiparo a un fotoperiodista a un notario de la realidad, un notario de la historia. Esto es lo que ha pasado en el siglo XX, lo que ha pasado en el siglo XXI, lo que está pasando ahora, lo que ha pasado hace escasas horas, escasos días. Es un medio para transmitir la realidad. Sobre la conveniencia o no de publicar unas fotografías tan duras, yo aquí tengo una opinión bastante, iba a decir, conservadora, en el sentido de que publicarlas en portada yo personalmente no lo recomiendo, porque para eso están las páginas interiores donde pueden acompañar, propiamente dicho, la noticia. Recuerdo que hace años un diario, el decano además de la prensa española, decía sangre a la portada, era un poco el lema, es decir, lo morboso a la portada, porque decía que eso llama la atención y eso vende. Sin embargo, yo creo que también ocurre otra cosa, es el efecto contrario, que nos insensibiliza hacia los desastres que nos ocurren en el mundo. Antidio, ¿qué opinión tienes tú también como ciudadano, ¿no? ¿Publicar o no publicar esa fotografía? Realmente, bueno, ahora mismo también se plantea, ¿no? Es imprescindible, valga la expresión, cebarse con la reproducción de esta fotografía una y otra vez. Si no hubiera habido esa foto, si no se hubiera publicado, ¿hubiéramos estado en esta situación que estamos hoy? Quizás no hoy, pero sí probablemente mañana o pasado mañana, porque las fotos y las imágenes se van a ir reproduciendo. Hace un año, si nos acordamos, salió con la tragedia del Tarajal, de los muertos cuando quisieron cruzar la valla en Melilla creo que era. Pues también salieron, quizás desde luego no con tanta profesión y sobre todo no era un niño, ¿no? Pero desde luego que si, antes lo hablábamos, no ha habido imágenes del camión frigorífico del otro día, que murieron 71 personas, que había niños dentro, hay imágenes de fuera del camión. Podemos imaginarnos el espanto que habría dentro del camión, no ha habido imágenes ni nada.
todo eso está ocurriendo día tras día. En lo que va de año han muerto más de casi 3.000 personas en nuestras costas o cerca de nuestras costas o incluso en la propia Unión Europea, como estamos viendo. Entonces... Así es. Y hay otras fotos, ¿no? Esto nos lleva a pensar, Juan, en fotografías que han dado la vuelta al mundo y que han dado un giro también a la historia, ¿no? Vamos a Vietnam directamente, ¿no? Con la fotografía de la niña desnuda, ¿no? Sí, quiero matizar. Yo no estoy en contra de que no se publiquen. Sí. Yo creo que es un deber. Es la labor del fotógrafo, la labor del periodista, dar a conocer qué es lo que pasa en el mundo. Lo que digo es que hay que hacerlo con cierta cordura. Es decir, simplemente el morbo por el morbo sería contraproducente. Estaríamos incluso violando algo tan importante para las personas como es su intimidad. Es decir, yo no sé... el hecho es que la fotografía, efectivamente, y los fotoperiodistas, yo creo que el mundo de la prensa tiene que reconocer, o yo creo que el mundo en general, tiene que reconocer la labor que hacen gente que está arriesgando su vida para explicarnos qué está pasando en el mundo. Y ya no hace falta irnos tan lejos como Vietnam, aunque lo vamos a hacer, vamos a hablar de Vietnam. Sí. Pero Sarajevo lo tenemos, es prácticamente historia que hemos vivido prácticamente todas las últimas generaciones. Y gracias a los fotógrafos de prensa, en lo que fue la antigua República Yugoslava, se paró la tragedia que se hubiera podido cometer. Fue grave, pero hubiera sido más si no hubiera habido fotógrafos, si no hubiera habido periodistas, etc. Lo mismo con Vietnam. Vietnam tenemos una fotografía, lo ha comentado un señor al que habéis entrevistado en la calle. Dice, sí, esta niña que salía en llamas y tal. Pues efectivamente esa imagen sirvió para sensibilizar la opinión pública en Estados Unidos. Pero no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y por así decir, Occidente se planteaba, ¿qué estamos haciendo? Es lo mismo que pasa ahora con esta imagen. ¿Qué estamos haciendo en Europa? Juan, el hecho de que sea un niño tan pequeñito, ¿no? Y recordamos que también su hermano ha fallecido en este drama de los sirios, ¿no? Las personas sirias que a través de Grecia quieren llegar a Europa. El hecho de que sea un niño todavía, bueno, añade dramatismo, ¿no? A esta historia. Por supuesto. Es que cuando vemos un niño, estamos viendo a nuestros hijos, estamos viendo a nuestros sobrinos, estamos viendo a nuestros vecinos. Y además, en un niño, cuando pensamos en un niño, pensamos en alguien que está jugando. Y precisamente es lo contrario lo que estamos viendo en estas imágenes. Es un niño con la cabeza en la arena, inmóvil, no está jugando y deducimos que está muerto. ¿Consideras que se viola su intimidad al aparecer esa fotografía en la portada? Por una parte se viola, es evidente, se viola ahí ha perdido todo tipo de... Pero por otra parte está lo que estábamos hablando, hasta qué punto hay que darle un protagonismo, pero hay que medir dónde está el protagonismo que le queremos dar. Y efectivamente tenemos que explicar con imágenes qué es lo que está pasando en el mundo, y estas imágenes lo muestran. Sí, ¿se nos olvidará pronto, Antidio? Yo creo que no. Yo creo que en la línea de lo que estamos hablando es una imagen que queda en la retina y que queda en la memoria. Y cuando se habla, es verdad que una imagen vale más que 1000 palabras, pero más que muchísimas palabras. Esto pues hace ver a muchas personas que efectivamente lo de Siria, que ocurre tan lejos, pues ya lo tenemos cerca, y que en un país de 22 millones de personas ya un tercio de la población ya está fuera del país, está refugiado en el Líbano. Un tercio de la población del Líbano ya es refugiada. El otro día salía que ahí los campamentos es una situación espantosa. Entonces no ya el problema es acoger a esta gente que está viniendo, sino que hay que solucionar las causas que están ocurriendo en Libia, por ejemplo, digamos, a partir de la primavera árabe ya no existe Estado, entonces hay que intervenir a todos los niveles. Sí, Juan, ¿consideras que hay un componente de morbo también, que miramos esa fotografía, bueno, con cierto morbo? Más que... Bueno, por supuesto hay personas que lo pueden ver con morbo, no lo dudo, pero yo creo que la intención no es descubrir lo morboso de la fotografía. Hay en el reportaje que habéis hecho, han salido personas prácticamente llorando, es decir, es que abro la puerta de mi casa para acoger a quien haga falta. La verdad es que no sé hasta qué punto es morbo, pero yo sí que quiero recalcar un asunto, es decir, hemos convertido... No es una frase mía,
Pero hemos convertido el Mediterráneo en una fosa común del siglo XXI. Y tenemos que dar solución a estos problemas. Estamos enterrando los excedentes de nuestra fruta y se nos están muriendo de hambre muy cerca de aquí. O sea, no estamos hablando de miles de kilómetros, son vecinos nuestros. Sí, es un tema desde luego que está generando muchos comentarios, ¿no? Hoy mismo en nuestra redacción diferentes compañeros periodistas expresaban opiniones muy diversas en relación con la publicación o no de esta foto. Incluso se ha hablado también de ese vídeo que colgaba el diario El Mundo, en el que mostraba su mesa de redacción, bueno, pues dando los puntos de vista de si publicar o no esa fotografía. Quizás se le está concediendo demasiado protagonismo al periodista o al fotoperiodista. ¿Si se le está dando protagonismo? Sí, porque es un elemento más del debate, ¿no? Tú eres periodista y bien sabes que lo que haces es introducir una noticia y dar una noticia. El fotógrafo, igual que el periodista, lo que hace es informar y desaparecer. Es decir, a no ser los grandes fotógrafos iba a decir, mejor dicho, los periodistas que son del top 10, que podríamos decir, bueno, es que estos 10 personajes lo que hacen es vivir a costa de la noticia sin pretender, en definitiva, dar noticia. No están haciendo un periodismo, lo que generalmente se llama periodismo amarillo, ¿no? Donde ya sería, eso es otro tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. De todos modos, yo insisto, estoy a favor de que se publiquen estas imágenes, pero hay que darles el protagonismo que hay que darles. Es decir, yo no veo bien que se dé en portada a página entera o a doble página como lo ha hecho algún periódico. Es decir, yo creo que hay que dar la noticia, explicar lo que es y concienciar a la gente. Bueno, una fotografía que recorre las redes sociales, y hacía yo esa referencia a la reproducción insistente quizá de esta foto, de estas imágenes, que si además escuchamos el sonido del mar todavía nos bueno, pues deja desde luego con una sensación muy triste, ¿no? y muy dramática. Pero no se puede poner, ¿no?, tampoco coto a la reproducción. ¿Qué impacto puede causar en la sociedad de verlo constantemente? ¿Qué os parece, Antidio? No lo sé. Lo cierto es que yo no sé cuánto se va a reproducir, obviamente eso nadie lo sabe, ¿no? Pero de lo que se trata ahora es de dar una respuesta, que hasta ahora la Unión Europea, digamos, los países están con posturas totalmente contradictorias, ¿no?, a la hora de acoger a estas personas. Alemania significativamente está abanderando el discurso de derechos humanos, de solidaridad, etcétera, frente a otros países de la Unión Europea, y yo creo que hay que tener un discurso común y quien pueda implicarse que se implique, que tenemos que ser todos, ¿no? Así es, bueno, tenemos que despedirnos, pero seguiremos con este debate la semana que viene, seguro. Nos gustaría despedirnos también mostrando otra de las fotografías que revolucionó el mundo, ¿no, Juan? Que creo que has seleccionado... He ido moviendo alguna... Pero, y de alguna manera las consecuencias que puede tener, ¿no? Bueno, otra de las fotografías importantes en la historia del fotoperiodismo, Juan. Esta en concreto, pues la del Nevado del Ruiz, no sé si recordáis. Maira. Efectivamente, es un volcán que estaba inactivo, pero en lo que es el cono del volcán se habían acumulado nieves, agua, lluvia, etcétera. Y cuando empezó el momento de la erupción, provocó una avalancha que hizo que varios pueblos que estaban a la ladera del volcán pues desaparecieran, se llenaron de charco. Y quedó atrapada una niña que la verdad es que fue también muy triste, porque casi vimos en directo la muerte de esta muchacha. Esta niña, además, iba hablando, es decir, es el periodismo moderno, que una cámara te está transmitiendo al mundo entero la oración que estaba diciendo papá, no te preocupes, algo dramático, ¿no? Es decir, ahí vemos, efectivamente, además, efectivamente, al tratarse de un niño, de una niña, en este caso, todavía es más dramático, lo vemos Bueno, pues es un componente parecido, ¿no? De alguna manera las consecuencias de esa fotografía con las que hoy traemos al programa por la actualidad de los refugiados sirios. Nos quedamos con estas apreciaciones interesantes en un día complejo, con mucha carga de dramatismo, ¿no? Juan Cañada, muchísimas gracias por acompañarnos. Te invitaremos otro día al programa para seguir conversando acerca de esto, y Antidio, por supuesto que también. Antidio Martínez de Lizarrondo, gracias por estar aquí hoy, y seguiremos, por supuesto. Gracias a los dos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y luego les contaremos otras historias solidarias.